Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos la semana con intoxicaciones, interpelaciones y candidatos en campaña. Es una semana complicada para el país porque además, por supuesto, hay todo el contexto comercial con los Estados Unidos. Pero empecemos con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Muy bien, más adelante en el programa va a estar el presidente del Partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde, precandidato a la presidencia también. Él, como yo y como otros más, viene sufriendo los ataques soeces de el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que ayer en Arequipa comenzó a insultar así de la nada, presumo porque yo les cuento a ustedes las cosas que él hace. Pero en fin, regresaremos sobre eso. Vamos primero con las intoxicaciones. Ayer en Piura, nuevamente, intoxicación de 60 alumnos del Colegio Elvira Castro de Quirós en Ejidos, en Piura. Lamentablemente fueron llevados inmediatamente para su asistencia a la posta más cercana. ¿Y qué creen? No había suero. Porque así pasan las cosas en el Perú. Todo se junta. Finalmente fueron atendidos en distintos establecimientos hospitalarios. Esta mañana habían 30 todavía que permanecían hospitalizados. Habían consumido una conserva de pescado. ¿Qué pasó? Hay algunos testimonios. Una madre de familia señaló que fue obligada a su hija a comer estos alimentos del programa que ahora se llama Huasimicuna, pero que todos conocemos como caliwarma. Eran raciones de una conserva que, obligaron a los niños a consumir inmediatamente. Se produjeron dolores de estómago, diarreas, vómitos, desmayos y les dijeron que si no comen, les iban a bajar puntos. Respuesta de la directora de Caliwarma, vean ustedes cuál fue su respuesta. Ah, no, esto es responsabilidad de los padres, ¿ah? De verdad, increíble. La directora de Huasimicuna, antes Caliwarma, Naya Villavicencio, ha señalado que podrían ser los papás, ¿ah? Podrían ser los papás, porque ellos son los que preparan los alimentos. Oiga, es una conserva. ¿Qué tienes que preparar? ¿Qué tienes que preparar? La abres y la sirves. Es evidente para cualquier persona, cualquier ama de casa que ha preparado comida, que es posible que un alimento mal conservado, sin la refrigeración adecuada, ¿no es cierto?, se contamine y cause un perjuicio a la salud. Sí, es posible. Pero en este caso se trata de alimentos que ya llegan conservados directamente por el fabricante, es decir, envasados. ¿Qué puede haber ahí que intoxique a 60 niños? Tiene que estar dentro del producto, no en la manipulación, pues, evidentemente. Pero, no es el único caso. Y esto es lo grave, por favor. Estos niños en Piura, ¿ok?, son los últimos, ¿ok?, en ingerir estas latas de pescado o leche proporcionados por el programa Caliwarma. Pero hay más. Entre el 25 de marzo y ayer tenemos el caso de Bagua Grande, el caso de Coixco en Ancash y el caso de Los Olivos en Lima. Este es el cuarto. El cuarto. En total hay 120 niños intoxicados. Y ya sabemos lo que pasa con los niños intoxicados en el Perú, ¿no? No pasa nada. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con los niños de Puno? Caso que hemos cubierto en este programa. Los niños de Puno fueron intoxicados hace un año, en marzo del año pasado. Los atendieron, pero luego los padres reclamaban una y otra vez que los niños se sentían mal, que tenían síntomas. Estaban en una zona rural, lejos
lejos de la ciudad de Puno. Finalmente los atendían, no encontraban lo que tenían. Finalmente los trajeron a Lima, al Hospital del Niño. Nunca les han dado a los padres, ya los devolvieron, un diagnóstico, un tratamiento, nada, nada. ¿Para qué los trajeron a Lima? Para el show. El problema es que algunas veces estas intervenciones pueden generar secuelas, esperemos que no. Pero no hay una respuesta adecuada. Algo está pasando con el programa. Si el año pasado has tenido carne de caballo no apta para el consumo humano, por lo menos en el Perú, y has tenido conservas con insectos, con larvas, y no has hecho nada. Y este año empieza el colegio acaba de empezar hace 2 semanas, y del 25 de marzo al 4 de abril, en 10 días, tienes 4 casos de intoxicación. Todos entendemos que Caliwarma reparte millones de raciones al día. Es verdad. Más o menos 2,5 millones de raciones al día. Y que claro, puede ser que 60 niños intoxicados sea una proporción ínfima del universo total de la atención. Eso suena muy bien cuando hablas de estadísticas, suena muy mal cuando eres el padre de uno de esos niños. La obligación del Estado es dar alimentos que sean nutritivos, pero inocuos en el sentido sanitario. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Congreso? Bueno, todavía vamos a esperar un ratito porque hay más, porque las cosas pasan, ¿no? Cuando pasan, pasan todas juntas, como les decía. No hay suero, los niños están intoxicados y en Ayacucho pasa lo siguiente. Se cae el salón, una noticia que nos trae Epicentro, se cae el techo del salón sobre los alumnos del Colegio José Eduardo Quiñones en el distrito de Socos, en Huamanga. 3 escolares han resultado heridos y fueron trasladados al centro de salud. Y tenemos unas imágenes para que ustedes vean. Así quedó. Los niños estaban en clase, les cayó el techo encima. O sea, no puede ser que ir al colegio, ¿no es cierto?, sea jugarte la vida. O te intoxican o te cae el techo encima. ¿Y esto responsabilidad de quién es, por el amor de Dios? A ver, ¿de quién es responsabilidad esto? ¿De quién es la responsabilidad política de que los niños vayan al colegio y que este sea un espacio seguro para los niños? Del ministro de Educación, ¿no? Digo yo. 3 niños heridos llevados inmediatamente para atención. Otros ahí también perjudicados. Uno está en su clase, ¿no? Y de repente el techo te cae encima. El techo te cae encima. Claro, no es el Real Plaza Salaberry, gracias a Dios. Los niños pueden recuperarse. Pero uno no manda a sus hijos al colegio para que el techo les caiga encima y que nadie diga nada. Que esto esté normalizado en el Perú. Ah, qué pena, pues, el colegio es viejito, pues, ¿qué vamos a hacer? Ningún responsable. El Congreso ha decidido hacer la finta de que está fiscalizando el trabajo desastroso del gabinete. Entonces viene temporada de interpelaciones. Todavía no los han aprobado en el Pleno, pero se han presentado varias, han corrido y tienen las firmas suficientes, ya están presentadas. Moción de interpelación contra Morgan Quero. En este caso hay 20 preguntas, ¿no es cierto? Pero se inicia con las preguntas sobre el caso de las niñas violentadas en Condorcanqui. Ahí está. Aprovecharán para preguntarle por qué se caen los techos sobre las cabezas de los niños, ¿no? Mientras él grita viva el autismo. Siguiente moción de interpelación, por favor, para el señor ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Esto por qué es? Esto ya tiene 30 firmas también, 43 preguntas por el aeropuerto y por las deficiencias que se están encontrando justamente en los accesos al aeropuerto, en las salidas del aeropuerto y en otras cosas como una inundación en el sótano del aeropuerto, porque resulta que no se dieron cuenta que lo habían construido sobre un humedal. ¿Quién más? ¿Quién más va? A último minuto ayer, Leslie Urteaga también habrá dicho que lo que están pensando es declarar en emergencia todo el programa Caliwarma. Les encanta, ¿no? Declarar en emergencia. ¿Eso qué significa? Nada. Bueno, no tan nada. Cuando tú declaras en emergencia una actividad,
puede saltarte todos los requisitos de licitación pública, concurso público y hacer compras directas, adjudicaciones directas. La madre de toda la corrupción. Así que mejor que no lo declaren emergencia. Lo que tienen que establecer son los controles sanitarios para que los niños no se intoxiquen. Este es un proyecto nuevo, ¿ah? Caliwarma hay en el Perú desde la época de Humala. Tiene más de 10 años el programa. Y no hemos tenido nunca en 10 años del programa, 10 días en que hayan 4 colegios intoxicados en distintos puntos del país. Eso nunca ha pasado. Algo está pasando que tienen que investigar y corregir. Ese es el problema. ¿Qué más? Tenemos moción, por supuesto, de censura también. Esta vez hay una interpelación y una de censura. ¿Y qué ha contestado el ministro? Qué lindo, ¿no? César Vázquez, el Perú te respalda. Lo golpearán con mentiras, lo amarrarán con calumnias y difamaciones. Un ministro blanco, blanquito, como Tupac Amaru, ¿no? Lo están jalando los monopolios, las empresas corruptas, la manipulación mediática y la mafia. Francamente, APP, qué vergüenza. Esto circuló ayer, por si acaso, en redes sociales. Mi fuente es ex. Dicen que no lo ha puesto el Ministerio de Salud, pero vaya que están usando el loguito del Ministerio de Salud, por lo menos en la ropita de la caricatura del ministro. Pausa, regresamos con candidatos en campaña. Y muy bien, vamos a hablar de candidatos importantes en campaña, aunque este primero ya no está en campaña. Se trata de Martín Vizcarra. Ayer el Jurado Nacional de Elecciones retiró su afiliación a Perú Primero. Una medida, hay que decir, bastante controvertida, porque acá hay que explicar algunas cositas. Una cosa es que el Congreso te inhabilite para la función pública, por lo cual no puede ser gobernador, alcalde, congresista, ministro, no puede ser empleado público, punto. Y otra cosa es que tú no puedas militar en un partido político. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El Congreso inhabilita para la función pública. Eso es lo que dice el artículo 99 y 100 de la Constitución. La sanción es la inhabilitación para la función pública. Esa es la sanción del Congreso. Otro artículo de la Constitución establece el derecho de todo peruano a elegir y ser elegido. Las dos cosas. A nadie le pueden quitar su derecho al voto, aun cuando esté inhabilitado para la función pública. Del mismo modo, no le pueden prohibir inscribirse en un partido político. Pues esa no ha sido la interpretación del jurado, por lo visto. Ayer se conoció que ha sido retirado como militante. Un asunto que va a fortalecer la defensa de Martín Vizcarra, donde ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jurisprudencia establece que solo se puede inhabilitar a una persona en sus derechos políticos cuando hay sentencia por delito que esté consentida y ejecutoriada. Y esa sentencia contra Vizcarra hasta el momento no existe. Vizcarra tiene 2 inhabilitaciones, se va por la tercera, tiene impugnaciones ante el Tribunal Constitucional que están al voto, todavía no se resuelven, y obviamente tiene la puerta abierta para ir a la Corte Interamericana y utilizar el caso Petro como antecedente. Lo más probable es que aguante todo este año en el misterio y vaya a la Corte en algún momento, en el segundo semestre, con toda esta información diciendo, me han quitado mis derechos políticos, cosa que el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones no pueden hacer. Y lo que hay acá es una estrategia con sucesivas inhabilitaciones para impedir que yo sea candidato presidencial. Mientras tanto, nadie sabe cómo le va a Martín Vizcarra en las encuestas, porque las agencias de encuestas no publican su porcentaje, lo cual aclararía mucho del misterio. Deberían hacerlo, porque aclararía mucho del misterio y se entendería por qué la desesperación por sacar a Martín Vizcarra de la carrera. Lo que se va a alegar ahora es que, no siendo militante de un partido hoy, no puede postular a la presidencia, porque el requisito es ser
hoy militante de un partido político. Pero van a impugnar, pues, y van a declarar nula la declaración, la resolución del Jurado Nacional de Elecciones y por lo tanto lo van a habilitar a postular. ¿Qué pasa, dirán ustedes, si al gobierno peruano no le da la gana de cumplir la resolución de la Corte Interamericana? Si Vizcarra tiene, no les digo 20, ¿ya? Pero 15% de intención de voto y no lo dejan postular, ahí sí se viene, como dice el almirante Montoya, un merinazo. ¿Ustedes creen que la gente no va a protestar por una elección que a todas luces va a ser amañada porque no dejan que postulen los candidatos que legítimamente pueden participar? La verdad que francamente no se entendería en ninguna parte del mundo. Esto no es Venezuela, no es Nicaragua. Hay mucho que criticar a la gestión de la pandemia de Martín Vizcarra, pero no puedes evitar que alguien postule a la presidencia utilizando un andamiaje jurídico de una manera irregular. Y en esta ocasión yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha excedido sus funciones y ha infringido la Constitución también. Vamos a ver qué pasa después. Keiko Fujimori está de fiesta, está feliz. Ayer tweets de ella, la abogada, todo el mundo. Bueno, ¿qué pasó? Lo que les dije que iba a pasar, pues. El caso Cócteles se cayó. El caso Cócteles nunca debió haber llegado ni siquiera a la etapa de acusación. Debió haberse archivado hace muchos años. Porque como les he explicado en un sinnúmero de ocasiones, ahí no hay lavado de activos. ¿Qué pasó? Como ustedes saben, el señor Klimper, la defensa del señor Klimper, logra una resolución señalando que el caso es nulo para él, que no se le puede seguir a él el proceso porque la Fiscalía no ha acreditado correctamente la acusación en contra de él. Es una acusación incompleta, confusa, con distintas conductas imputadas, incoherente. No vale. Al no valer para él, todas las demás defensas dijeron tampoco vale para nosotros. El colegiado dijo efectivamente no vale. Listo. Se cayó el caso. José Domingo Pérez y la Procuradora apelaron. Lo que se ha resuelto ayer es esa apelación. Y en segunda y definitiva instancia le han dicho no señor fiscal. Esto regresa a control de acusación. Acuse usted bien. Acuse bonito. ¿Cuándo planteó esa acusación José Domingo Pérez? En el año 2021, en plenas elecciones. Estamos en 2025. Es como si hubieran retrocedido 4 años. Miren, en 4 años probablemente el caso esté prescrito. Esto es ridículo. Acá nunca hubo lavado de activos. Para que exista lavado de activos, la persona que recibe tiene que saber o poder presumir que lo que recibe procede de un delito. Eso la Fiscalía no lo ha acreditado, ni en este caso, ni en el caso de Antumala. Se cae todo el caso. Yo tengo 10 años explicándolo. Y no es un problema de simpatía o antipatía ni por los Humala ni por los Fujimori. Es lo que dice el Código Penal. Aferrémonos a lo que dice la ley. Muy bien, Dina Boluarte no está en campaña, pero ayer pasó una cosa graciosísima, la verdad. La señora Boluarte quiere una franja para que pasemos sus logros, pero si no hay teleprompter, se queda muda. Fue muy gracioso. Estaba leyendo y de repente, ¡pac!, parece que se le apagó el teleprompter y ya no supo qué más decir. Miren, por eso no hay que usar teleprompter. Este programa no tiene teleprompter, por eso no me callo, pero la verdad que fue bastante curioso. Y finalmente, algo que tiene que ver también con otro tipo de campaña. Susel Paredes fue víctima ayer de un ataque homofóbico dentro del Congreso. Le mandaron una reportera de Willax a preguntarle que por qué, si se sentía hombre, no iba al baño de hombres.
Susel Paredes tuvo la paciencia de explicarle que ella ni se sentía hombre ni era hombre, era mujer. Pero fue francamente vergonzoso. Y esto es mandado a hacer porque es parte de una campaña de Expreso y Willax que tienen acceso directo, miren ustedes qué afortunados, a cámaras de seguridad del Congreso. ¿Qué pasó? Hace unos días, Susel Paredes invitó a unas mujeres trans que pidieron el baño, usaron el baño mujeres. No había nadie, nadie se incomodó, nadie se quejó, nadie presentó una crítica. Fueron, hicieron lo que tenían que hacer, salieron y se acabó el problema. Están aprovechando esa anécdota absurda y estúpida sobre dónde hace pila, cuando el país se cae a pedazos, para organizar una campaña de persecución contra Susel Paredes. ¿Por qué? Porque Susel Paredes presentó una moción de censura exitosa contra Santibáñez. Porque sus amigos de Willax tienen que vengarse. Yo le recuerdo a todos estos que dicen ser católicos, que tenemos los católicos, los practicantes, una cosa que se llama catecismo. Lean los pecados contra el sexto mandamiento. Lean la referencia a la homosexualidad. ¿Qué dice? Ninguna forma de discriminación está permitida. A ver si lo leen bonito. Pausa y regresamos con Rafael Belaúnde. Muy bien, estamos con Rafael Belaúnde, él es el presidente del Partido Libertad Popular. Podemos decir precandidato, aunque no conozco otro candidato en Libertad Popular. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, por tenerme. ¿Empezó la campaña? Bueno, una especie de pre-campaña, ¿no? Un partido nuevo como Libertad Popular, tenemos que viajar, tenemos que consolidar nuestros comités, entonces hay mucho trabajo político que hacer, ¿no? Es un partido liberal, es lo que propone, un partido que cree en el liberalismo económico, en el liberalismo político, heredero un poco de la tradición de Vargas Llosa, de las ideas de Vargas Llosa en el 90. Liberal en el sentido que es la libertad, una sola, indivisible, la libertad política, individual y económica, y que reconoce que en un país con el desafío geográfico, las asimetrías socioeconómicas como la del Perú, hay un rol también para el Estado para no sustituir al mercado, sino para asegurarse que todos los peruanos puedan ser parte del mercado. Y eso es infraestructura, salud pública de calidad, colegios de calidad. Es decir, para que el mercado funcione, tiene que haber primero estabilidad jurídica, tiene que haber infraestructura, tiene que haber acceso. No puede ser que la mitad de los niños de menos de 3 años tengan anemia y después pretender ser una economía de mercado. Ahora, vamos a la estabilidad jurídica, porque últimamente usted ha tenido unos intercambios con el alcalde de Lima, que dijo literalmente, porque ese es su lenguaje, es así, eso es, que se pueden ir al carajo con la estabilidad jurídica. Y él se reclama de derecha. Él es el representante de la derecha limeña, si quiere, o peruana. O franquista, digamos, ¿no? Pero digamos, ¿qué pasa con las ideas económicas? ¿Cómo puede ser que alguien se reclame liberal o de derecha y no cree en la estabilidad jurídica ni en la propiedad privada? Yo creo que él es más bien un rezago de lo que fue la derecha pues totalitaria, fascistoide, muy parecida al estalinismo, es decir, es mi voluntad por encima de la ley y los individuos son unos ladrillos en la pared dentro de un proyecto nacional que es el que el líder
del proyecto decide, ¿no? Entonces, no hay estabilidad jurídica, no hay garantías, no hay... Acá nada vale salvo la voluntad del alcalde, que encima nos está saliendo pues sumamente caras, porque todos estos atropellos que él comete van a terminar pasándole factura a todos los peruanos. Sí, claro, ni siquiera a todos los limeños, porque la cuenta la paga el Ministerio de No, el Economía y peaje, Finanzas. ni siquiera un niño en Mazocruz que nunca ha venido a Lima, que nunca ha atravesado el peaje en cuestión, bueno, a él se le va a tener que privar de una ración Claro. de estos programas para poder pagar la deuda que nos va a dejar el señor López Aliaga, por un capricho, por una... Que básicamente se ha dedicado a insultar ayer. Sí. Básicamente, y que creo que va a ser ese el tono de la campaña. Va a ser una campaña muy agresiva. Usted lo criticó porque, por esas casualidades del destino, usted es su vecino en el mismo edificio de oficinas. Así es. Entonces, a usted le consta que el señor pasa varias o muchas horas del día y dijo que era un Zarratea 2. Claro, se criticó, y me parece que con razón, al presidente Castillo de despachar en una calle a oscuras en Zarratea, y el caso análogo ocurre con el señor López Aliaga, que despacha, vive y despacha, está ahí bueno, hasta altas horas del día en su oficina personal. Entonces, eso me parece que es inaceptable, porque toda autoridad elegida tiene que ser transparente y rendir cuenta de sus actos, ¿no? Y la ciudadanía tiene que saber, bueno, si esta persona se reúne con privados, con proveedores, todo eso tiene que ser público y transparente. Entonces, es lo mínimo que... Y bueno, después cuando tuve la reunión famosa con Colchado en mi oficina... Claro, si él está encima, él le graba todo lo que usted, toda la gente que usted recibe también. En 45 minutos recibí una llamada del canal Willax, y que ya tenían imágenes y todo, bueno, una coincidencia sospechosa, digamos, ¿no? Pero él está debajo suyo. No, arriba. Ah, encima suyo, o sea, Sí. tiene la mirada hacia abajo. Sí, pero tiene, en fin, su despliegue, y él después ha confesado que tiene un grupo especial de inteligencia municipal que también actúa al margen pues de la legalidad. Dice que chuponea. Él lo dice, no es una... Él dice que él chuponea sin orden judicial, que ese procedimiento es una cojudez, que se vayan al carajo con el procedimiento, y eso es bien peligroso, porque primero no hay marco legal para que la municipalidad haga esto. Entonces, cualquier equipo que se haya comprado para eso es malversación Para de empezar. fondo, ¿no? Después, no se puede interceptar comunicaciones sin orden judicial. ¿Quién limita que el señor López Aliaga no esté escuchando a sus enemigos políticos o a sus rivales comerciales? Pero en el caso suyo es bien sencillo, ¿no? Es un cable para arriba, lo debe tener chuponeadísimo. Pues sí, un pues, cable para abajo. Hay que... Un cable. ¿Está considerando mudarse? Bueno, es una posibilidad, pero... No, lo que es, digamos, yo creo que lo que hay que exigir es que una autoridad tiene que tener una conducta que sea compatible con la legalidad. Es lo mínimo que se puede... Y yo entiendo que él anda irascible, irritado, porque ya en la segunda mitad de la gestión es realmente poco lo que él puede ofrecer como obra. Claro. Ha repintado unos sardineles en la Avenida del Ejército y lo anuncia como una inauguración de la Avenida del Ejército que se inauguró en 1921, hace 104 años. Ahora va a ser lo mismo con la vía expresa Grau, que la inauguró Castañeda, y ahí hizo lo mismo con el puente, está acá en el río Rima, que el puente de Santa Rosa, me parece que son estos puentes mellizos, que también los ha inaugurado obras que ya existían. Entonces, es muy pobre. Hay algunas, evidentemente, ha puesto algunos caños en las zonas altas de algunos asentamientos humanos, que está bien que haga. Ha hecho un parque deportivo en Huaycán, Pascuala Rosado, que me parece que está muy bien, pero todo lo demás que es inaugurar obras municipales distritales, de ámbito distrital, de alcaldes de su simpatía. Claro, no creo que se haga responsable del puente de la bajada de Armendáriz, por ejemplo, ¿no? Me imagino que no quiere hacer, como se llama ahora, el monstruo de Armendáriz. No se va a hacer cargo del monstruo de Armendáriz. Pero es un alcalde de su partido, ¿eh? Claro. Y además él lo ha inaugura... pintado de celeste, además, a Ahí propósito. está, claro, ese es el color de la ineptitud. Esa es la verdad.
Y las obras que él inaugura son básicamente obras de alcaldes distritales que lo invitan, porque es muy poco lo que la municipalidad puede exponer. Él se ha dedicado a pelearse con todo el mundo, a desconocer contratos que son absolutamente cuestionables seguramente, pero que están vigentes, y estos atropellos, y habrá que ver las consecuencias que va a tener esta arremetida sobre la Ramiro Prialé, que va a determinar también una andanada de denuncias. A todo esto se suma que el señor endeudó a la municipalidad por 4.000 millones de soles a una tasa del 10%, casi como una tasa de tarjeta hipotecaria, de crédito. claro, más que hipotecaria. ¿No? Esa plata está, el grueso, en una cuenta a la que le pagan 4% de interés. Es decir, la municipalidad está... financiando al banco. Va a tener, claro, y esto se empieza a pagar, como es obvio, cuando el señor López Aliaga se vaya a partir del 2027. Claro. Es decir, le está dejando un hueso a las siguientes generaciones. Entonces, lo que es evidente es que el señor López Aliaga utiliza la municipalidad como un peldaño para sus aspiraciones personales, presidenciales. No, ayer ha estado en Arequipa. En Arequipa no es funcionario y ha estado en campaña. Una ciudad con más de 11 millones de habitantes no puede ser el premio consuelo o el premio de segundo puesto de una persona, ¿no? Esta es una ciudad que es más grande que la mayoría de los países del mundo, seguramente, y lo que merece es una persona que esté dedicada en cuerpo y alma a atender las necesidades de la ciudad. Pero él, digamos, lo ha atacado hasta con los guachimanes, creo, ¿no? Hasta con los guardaespaldas del edificio. Él tiene unas formas, pues, que son muy primitivas, muy agresivas, muy intolerantes. Es un empresario acostumbrado, digamos, a él a administrar un monopolio. No es alguien que está acostumbrado a prosperar en el fragor de la libre competencia, siempre vinculado al favor político. Él, con su socio, con quien también tuvo un pleito que terminó a pedradas en la calle. En la misma oficina. En la misma oficina. En la oficina que yo estoy ahora terminó, bueno, sin ni una luna, porque estaba López Aliaga y los matones que él llevó dejaron sin lunas, claro, sin vidrios el edificio, ¿no? Y ahí ellos consiguieron, en fin, negociando con la deuda soberana del Perú, con los bonos que no formaron parte del Club de París. Es decir, es una persona que ha estado siempre vinculada a hacer negocios a partir del favor político. Y eso es lo que se conoce esencialmente como mercantilismo, ¿no? Entonces es un empresario mercantilista y él cree que esas prácticas agresivas, de imponerse, se pueden aplicar en la política, y creo que es una gran amenaza para la democracia y para la economía del Perú, ¿no? Pero qué es curioso, ¿no? Porque es un gran admirador de Trump. Y Trump tampoco es un presidente liberal, ni mucho menos. Mucho menos. En la economía es proteccionista, estatista y en su práctica empresarial mercantilista. Ayer lo dijo, ¿no? Nadie sabe más de subsidios que yo, por Dios. Los he recibido todos. Los ricos acá estamos subsidiados. Pero a lo que voy es, lo que viene para el mundo es tan complicado como lo que viene para Lima. Trump ha declarado una guerra comercial y los aranceles son la antítesis del libre mercado. Es la destrucción del libre mercado. Y ustedes son un partido liberal que se presentan con una oferta de libre mercado para las elecciones del 2026 en un mundo que tiene que resistir a Trump. ¿No es complicado presentar esa propuesta al Perú? Bueno, lo que ocurre es que ahora estas políticas, miopes, torpes, van a convertir a China en el poder hegemónico del comercio internacional, ¿no? Los aranceles lo que hacen es reducir el tamaño de los mercados y hacer más pequeñas las economías y pasarle esa cuenta al consumidor, porque, por ejemplo, este reloj, ¿no? Que es un reloj, no es un Rolex de los de Dina, ¿no? Pero este reloj, si convenimos, si yo te lo quiero vender en 100 soles, Ajá. ¿por qué va a venir el Estado a decir que no, que tiene que ser a 110 soles? Ajá. Y si es a una persona que vive en Ecuador, ¿por qué el Estado va a decir no se lo puedes vender a 100, se lo tienes que vender a 100? Lo primero es una afectación a la libertad individual. Dos personas pueden pactar el precio que les dé la gana, ¿no? Eso es lo primero. Pero las consecuencias del proteccionismo arancelario es bien interesante, porque un empresario mercantilista, ¿qué es lo que? Si tiene una protección de 10%, ¿qué es lo que quiere? Agregar el menor valor posible localmente, Claro, para aprovechar esa protección. Entonces,
la evidencia empírica entonces es muy clara. Cuando ha habido periodos de alta protección arancelaria, lo que se hace es una industria que ensambla, pero que no agrega ningún valor. Nos los pasó a nosotros en el Perú. Claro, O sea, entonces acá el candidato es muy joven, pero yo era niña. O sea, la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez creyeron que la protección a la industria local era el camino del desarrollo, porque de esa manera el Perú desarrollaba una industria. Lo único que pasó, cuando finalmente se caen todas las barreras en 1990, es que la industria peruana no era competitiva. Claro. ¿Qué pasó? Tuvieron que ponerse a competir con el mundo. Mejoraron sus estándares de calidad, mejoró todo. Las que no sobrevivieron, no sobrevivieron. Y se desvía, o digamos, la apertura lo que hace es que el país aproveche las cosas Claro. donde tiene una ventaja. Exacto. Entonces, es una forma de maximizar la eficiencia en el uso de los recursos escasos de un país. Claro. La apertura te da eso. Zapatero a tus zapatos. Cada país hace lo que es competitivo. La protección altera, ciega, te hace caminar ciego en eso, y aparecen industrias que para beneficiarse de la protección lo que hacen es ensamblar sin generar mayor valor. Por eso cuando viene la apertura colapsan. Pero esta experiencia pues está ultra documentada, ¿no? Estados Unidos no ha tenido aranceles tan altos desde 1930. ¿no? Y hay que ver, Es impresionante. Y están pues los videos de Reagan, por ejemplo, de que yo soy un admirador, la claridad, o en fin, el libro Derecho a elegir de Milton Friedman, donde lo explica pues con absoluta claridad. Pero Ahora, está la evidencia empírica también. Pero suele ¿no? ser muy confuso para el público, ¿no? Porque tú dices, un republicano en los Estados Unidos tiene que creer en el libre mercado. Alguien de derecha en el Perú tiene que creer en el libre mercado, tiene que creer en la estabilidad jurídica, tiene que creer en el Estado de Derecho. Yo espero que Vladimir Cerrón no crea en el Estado de Derecho, yo espero que, Pero no yo sé, creo que Bermejo diga pelotudeces democráticas. Eso es lo que esperamos en la división izquierda-derecha, ¿no es cierto? Sí, pero yo creo que en la historia del Perú lo que se conoce como derecha ha sido muy renuente a competir al libre mercado. No, ha sido mercantilista siempre. Hay que ver la concentración del mercado de salud, del sistema financiero, del sistema de seguros. El Perú todavía está muy lejos de tener una economía abierta. Creo que muchas de las reformas muy importantes que se hicieron en los 90 se hicieron para priorizar la necesidad urgente de inversión, Claro. no de hacer un mercado competitivo, de bajas barreras a la entrada para que pueda venir la gente a competir, ¿no? No había inversión. Y esa es la y hay un libro en el que tú has intervenido que se llama La Reforma Incompleta, que me parece que es un libro esencial que debe de analizarse y relanzarse, porque ahí está un poco la hoja de ruta de las cosas que faltan hacerse en el Perú. Y ¿no? que no se hicieron. Y que no se hicieron. No quiso Fujimori, ¿no? Porque tenía otras prioridades. Estaba más interesado en populistas, ¿no? reelegirse que en sacar la reforma completa. La reforma nunca se hizo. Nunca se hizo. Y eso es una agenda pendiente que está paralizada desde hace 25 años. Entonces ahí está, en fin, hay ya una hoja de ruta. Se hizo un primer tramo que era reactivar la inversión. Ahora va a haber que reactivar la inversión nuevamente, porque la inversión privada del Perú ha colapsado por tener presidentes o alcaldes que dicen que la estabilidad jurídica es una cojudez, ¿no? Y ¿quién va a venir a invertir? La brecha en infraestructura en el Perú es algo así como 150.000 millones de dólares. Eso es cerca del 70% del PIB del Perú. O sea, ayer se le ha caído el techo ¿No? de un colegio a los niños sobre la cabeza. Y se ha caído el puente Chancay. Es decir, hay una esta brecha enorme de infraestructura es una enorme oportunidad para recibir inversión. Las constructoras grandes del mundo no saben ya dónde invertir porque en sus países ya no hay nada está que hacer. todo hecho. Claro. Entonces el Perú tiene este potencial, tiene los 54.000 millones de dólares de inversión minera. Es decir, un gobierno serio, con gente honesta, con un planteamiento que sea liberal en lo económico, pero también consciente que hay una agenda social, podría perfectamente... ¿Ese ladito de la agenda social le viene del abuelo? No, me viene, digamos, yo he tenido la suerte de trabajar y vivir muchos años en el interior del Perú, en Cerro Pasco, pero en varias zonas. Hace poco he estado en Mazocruz y ahí la discusión de que si se necesita más Estado o menos Estado, pues es ridícula. Se necesita que exista el Estado, ¿no? Claro, no hay nada. No hay nada, ¿no? Vas a la posta, bueno, no hay medicamentos o no hay médico. O la niña no se puede atender porque han perdido la historia clínica. O necesitas la ambulancia y te dicen, bueno, pero tienes que traer plata para la gasolina de la ambulancia. Entonces, en buena parte del Perú,
no existe el Estado. Y si no hay las bases del Estado, menos va a funcionar pues la economía de mercado. Entonces, Claro. si alguien, como es mi caso, que cree en la economía de mercado y quiere que la economía de mercado se difunda por todo el Perú, que todos los peruanos puedan disfrutar de la economía de mercado y del capitalismo, Y eso que tienes que además- tener una institucionalidad y unos servicios elementales a los que millones de peruanos son privados hasta el día de hoy. Entonces yo creo que esa parte, la inversión sin complejos, con decisión, poner todo en valor, que no se quede una onza de oro enterrada en el Perú. Ahora, Pero sí, también claro. Pero es sin otro embargo, componente, ¿no? sin embargo, viene una campaña muy complicada, 41 partidos políticos. Sé que todos están conversando, que todos están Sí. pensando en alianzas. ¿Ustedes también están en ese predicamento? Bueno, yo creo que hay que tratar de formar un frente más amplio, ¿no? Yo creo que es posible con lo que sería pues una especie de centro-izquierda, con una derecha liberal. Yo creo que va a ser muy Porque- fácil ponerse de acuerdo en la parte económica y en la necesidad que tiene que hacerse algo para la inclusión, porque hay que aprender de la elección de Pedro Castillo. Es decir, la gente en el Perú ha votado por alguna razón, no porque están locos o porque Vale. son marxistas, leninistas, mariateístas. Hay una razón justificada por la cual la mitad del Perú y un poco más votó por Pedro Castillo y hay que escucharla y hay que entender cuáles son esas motivaciones. Y yo creo que es básicamente la sensación de que no hay futuro, de que están igual hace 100 años o 200 años, que los recursos naturales, el gas de Camisea o el cobre del sur, todo se va a la costa o se exporta y eso no les ha redituado un beneficio. Entonces, la variable económica, del crecimiento económico, no puede ser la única variable objetiva de los programas en un país como el Perú. Y sobre esto, la campaña va a estar teñida por una ola de delincuencia, Sí, que es el problema el número uno número para uno. todos los que están siendo encuestados. Y normalmente eso no pasa. A veces es el empleo, el problema número uno, la situación económica, pero que la campaña esté asignada por el tema de la delincuencia común como tema número uno va a ser brutalmente importante. ¿Y ahí ustedes qué tienen que decir? Bueno, yo creo que el primero es inaceptable que una persona que ha sido formada por la DEA, que ha tenido una experiencia destacada en el frente del Guayaga, Claro. y como el coronel Colchado, lo pasen al retiro. Es decir, Por razones políticas, ¿no? claro, entonces un policía no puede él intervenir una vivienda sin orden de un juez. Entonces, lo que hay que hacer es, hay gente muy preparada en la policía que recibió entrenamiento, no solo de la DEA, tiene años de experiencia. Tenemos que ser un equipo de inteligencia, pero en el equipo tiene que estar pues la fiscalía, tiene que estar el juez para que todos estos procedimientos se hagan con celeridad, encapsulado, para que la población se anime a denunciar, porque también es verdad que uno denuncia y resulta que el extorsionador se entera a los 15 minutos que se iba a poner la denuncia. Entonces hay que hacer un esfuerzo y tomarlo con la seriedad que se enfrentó el terrorismo, ¿no? Esto tiene que ser algo encabezado por el presidente de la República, ¿no? Y yo creo que para eso tiene que el presidente de la República y el gobierno tener una autoridad legal y moral de la que hoy carecemos, ¿no? Que no hay. Que no hay. Qué pena, se nos ha quedado el tiempo, pero vamos a seguir conversando de temas más relevantes, muchas gracias. de temas más importantes y relevantes que las groserías del alcalde de Lima. Espero que pueda sobrevivir a la vecindad por lo menos unos meses, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas Nosotros gracias, vamos Rosa a María. despedirnos del público, pero antes tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día lunes, pero no se olviden de hacer 3 cosas. Compartan el programa, si han llegado hasta acá, les tiene que haber gustado, denle un like y por supuesto suscríbanse a todas las redes de la República y aprieten la campanita. ¿Para qué? Para que las notificaciones les lleguen con todo el material que estamos subiendo. Nos vemos nuevamente el lunes. Hasta pronto.